generalmente buscamos medicina para cuando tenemos una contractura, cuando tenemos una presión alta, cuando estamos con algún padecimiento. Pero ¿qué pasa con esas heridas? ¿Qué pasa con esas tristezas del alma? Con aquello que vamos guardando y nos va originando quizá incluso algunos padecimientos físicos. Hoy vamos a hablar y vamos a ver cómo realmente salir de esas heridas del pasado de la mano del doctor Esteban Carvajal. Muy buenos días, bienvenido Esteban. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poquito, ¿cuándo verdaderamente es que podemos decir o cuándo se produce esa herida emocional? Bueno, una herida emocional se produce en el momento que la persona o el individuo identifica que hay una molestia, ¿verdad? Algo que le sucedió en su vida y que reconoce como incómodo, como molesto. Ahí es cuando se da la herida emocional, ¿verdad? Ante situaciones y eventos que la persona no puede controlar y que asume a sí mismo que no tiene control sobre ellos. Ahora, si hablamos de los pequeños de la casa o de los adolescentes, ¿qué podría provocar una herida emocional en ellos? Y si además con tan corta edad pudieran ya tener esa herida. Claro que sí, digamos, pueden ser muchísimos factores. Recordemos que los niños y los adolescentes están en un proceso de construcción de su personalidad, desarrollando sus estructuras cognitivas y fisiológicas. Entonces, ante esto pueden causar cualquier cosa, desde una relación con sus padres, ¿verdad? La aceptación, ¿verdad? Que están en ese proceso de identificación. Entonces, si ven algunas cosas que otros niños tienen y que ellos no, violencia en sus casas, ¿verdad? En su núcleo familiar primario, en el entorno, todas estas cuestiones, ¿verdad? Pueden ir causando que los niños creen, digamos, traumas, creen, digamos, heridas emocionales, ¿verdad? Considerables. ¿Y qué pasa, doctor, con nosotros los adultos, verdad? Que a lo mejor hemos arrastrado un sinfín de emociones, situaciones que tenemos marcada esa herida. ¿Cómo puede haber impactado y cómo impacta nuestra vida? Claro, porque mucho de lo que somos hoy es producto de todo lo que hemos llevado. De todo lo que hemos llevado, exacto. Y lo que sucede es que a veces nosotros no trabajamos esas cosas, ¿verdad? No las guardamos. Entonces vamos creciendo con una serie de patrones distorsionados de pensamiento, ¿verdad? Y de ideas en relación a ese evento, y de alguna manera pues puede provocarnos, digamos, como un malestar, ¿verdad? Que no lo hemos trabajado y que lo seguimos arrastrando cuando venimos a tener, digamos, ¿Esto podría impactarnos de manera física también? Claro que sí, claro que sí. Las emociones tenemos que expresarlas y tenemos que vivirlas. Entonces, hay una frase muy bonita que yo he escuchado por ahí que dice que el cuerpo habla lo que la boca calla, ¿verdad? Muchas veces nosotros no decimos las cosas, no las guardamos, ya sea porque nuestra sociedad no se nos permite, digamos, expresar ciertas emociones, y por tanto entonces nos quedamos ahí y no decimos, y eso se queda atascado, ¿verdad? Y por ende puede provocar enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? Hay suficientemente evidencia científica de enfermedades como las alergias, el cáncer, diabetes, hipertensión, que tienen un sustrato considerable o que promueven, digamos, la aparición de enfermedades. Estamos hablando de las enfermedades más comunes, además. Exacto. Imagínense el peso que puede esto tener. Exacto. Ahora, ¿qué pasa con las personas que se aferran, digamos, verdad, a estas heridas emocionales? Porque uno diría de alguna manera es enfermizo, pero ¿es consciente que reviven una y otra vez todas estas situaciones? Sí, es que la persona no lo ha trabajado, como le decía. Hay ciertas emociones como el dolor, como la tristeza, que en nuestra sociedad es vedada, ¿verdad? Cuando una persona está llorando, ¿verdad? O está triste, lo primero que la gente nos dice es no llore, no se sienta mal, ya la persona, si es una persona que murió, ya está en un mejor lugar. O si estamos enojados, si expresamos nuestro enojo, nos dicen usted sí es una persona incómoda y otras cosas. Entonces, todo esto lo que ha provocado es que nos venden los sentimientos, no los podamos expresar, como le decía, se queden fijados ahí y de alguna manera pues no nos permiten avanzar. Dolores o situaciones cotidianas que sentimos nosotros, por ejemplo, cuando la gente dice, uy, ¿qué es esta ansiedad, verdad? O ¿qué es este nudo en el estómago? Y uno muchísimas veces con los hijos incluso que de repente tiene una presión aquí, yo no sé, ¿será que va a pasar algo? O qué sé yo, hasta los dolores de cabeza. Uno pudiera decir que son situaciones que no hemos resuelto. Exacto, mucho de lo que están mencionando es compatible con sintomatología ansiosa, ¿verdad? Y la ansiedad es pues una pandemia, ¿verdad?, en nuestra sociedad. En mi consulta casi que el 95% de la gente que llega tiene problemas de ansiedad y de depresión, ¿verdad? Y más de ansiedad. Entonces, todo eso
va quedándose fijado, como le decía, porque la persona no lo expresa, ¿verdad? Nosotros, los seres humanos, somos dados a invertir en muchas cosas, pero no invertimos en nuestra salud mental, que es lo más importante, y a veces como que lo vamos aguantando y no sabemos que eso sale en otras formas, y a veces en cómo nos conducimos, ¿verdad? Los pensamientos que tengamos, las ideas irracionales o negativas o poco adaptativas que tenemos son las que van de alguna manera perjudicándonos en nuestra cotidianidad. Ahora, doctor, cuando hablamos de una pérdida, por ejemplo, que sabemos que puede marcar la vida de cualquiera, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, hablemos de la muerte de algún ser querido o incluso de un divorcio, de una separación, ¿cómo podemos hacer para no quedarnos atascados, ¿verdad? En eso y que efectivamente al pasar del tiempo esto sea una herida emocional que sea más difícil aún de resolver? Claro, estas situaciones y estos eventos son completamente naturales que nos pase ante la pérdida de un ser querido, ante la pérdida de un trabajo, o la pérdida de alguna circunstancia que consideremos que nos perjudica. De alguna manera eso nos genera estrés. Y eso tenemos todo el derecho de expresar la emoción, de expresar la tristeza, de expresar el dolor, ¿verdad? El problema es, Patricia, cuando la persona se queda fijada ahí, ¿verdad? Si la persona no trabaja con sus propios recursos o pide ayuda psicoterapéutica o religiosa o de cualquier índole que le pueda servir, si la persona eso no lo trabaja, ¿verdad? De alguna manera no va a poder seguir adelante. Entonces, ante una pérdida, ante una circunstancia, es expresar la emoción, es vivirla y también pues trabajarla para poder seguir adelante, porque si no la trabajamos se queda atascada. El malestar no es, o el problema no es expresar la emoción, ¿verdad? La tristeza o el dolor, sino que no la manejemos de una manera adecuada y nos quedamos fijados en ella. Otra cosa que podría eventualmente dejarnos atascados es el temor, el miedo. Claro. El miedo es una emoción también básica que tenemos los seres humanos, es necesaria. Sí, que es natural, pero uno dice, ¿hasta qué punto puede ser negativa? Exacto, ¿verdad? es negativa en el momento en que me quedo igual fijado en ella y empiezo a construir o a tener pensamientos inadecuados, desadaptados en función de eso a lo que le tenemos miedo. Porque desde el enfoque en que trabajamos, lo que se dice es que no son las situaciones y los eventos lo que provocan las reacciones emocionales o las conductas que tenemos, sino lo que percibimos de ellos, ¿verdad? Las ideas, las creencias, las imágenes y los recuerdos. Entonces, si aprendemos a modificar cómo percibimos esas situaciones, ¿verdad? De miedo o de tristeza, podemos de alguna manera tener reacciones diferentes ante eso. Algo que pasa en la vida cotidiana también, y para los que nos están viendo, ¿verdad? A lo mejor se identifican de que de repente uno tiene como una situación enérgica o una discusión como con alguien y cuando eso termina, ¿verdad? Salimos y queda una sensación horrible. A mí personalmente generalmente puede ser en el estómago, en la pancita, que te quede como una cosa ahí deambulando, ¿verdad? Que a todos debe atacarnos de manera diferente. Sí. ¿Cómo deshacernos de eso? ¿Cómo manejar que eso no suceda? Bueno, pues tiene que suceder porque es una emoción, las emociones tienen un sustrato fisiológico. Ese no es el problema. O sea, usted puede expresar en ese momento su enojo o la frustración que tiene, pero después tiene que canalizarla. Tiene que dejarla ir. Tiene que dejarla ir. ¿Y cómo la dejamos ir? Bueno, teniendo pensamientos o modificando sus pensamientos negativos ante esa situación que nos sucedió por pensamientos positivos y más adecuados que me hagan a mí sentirme un poco mejor, porque hay situaciones y eventos que no podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es la forma en que los vemos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, somos vulnerables y no podemos controlarlo todo. Entonces, de ahí viene que la única forma que tengamos es enfrentándolo, es expresando esa emoción, porque si yo no la expreso, se encapsula y eso se va haciendo como una bola de nieve. Claro, ¿verdad? Y en esa bola de nieve a lo mejor podemos enlazar cuando esta situación entonces nos pasa, nos empezamos desquitando con un montón de gente que amamos, entonces queremos evitarlo. ¿Cómo hacerlo? Exacto, porque es como si usted al no sacarlo va generando como si fuera un volcán mucha energía, pero llega un momento que ante un evento en particular que usted tal vez no lo relaciona con lo que venía sucediendo, usted explota. Claro. ¿Verdad? Son personas que siempre están ahí como enojadas, como molestas, sin razón aparente, ¿verdad? Enojadas con la vida, como dicen algunos, y es precisamente porque no han venido trabajando una serie de heridas emocionales que han tenido y obviamente eso se acumula y llega un punto en la vida en que explota, cuando la persona está más vulnerable. Ahora, el perdón, ¿verdad? Una palabra con tantísimo peso y que verdaderamente deberíamos todos ejercitarla y aprender a pedir perdón e incluso
perdonarnos. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Ok, primero reconociendo que uno es un ser vulnerable también, que uno no es perfecto, que el pedir perdón no significa que eso me va a hacer una peor o mejor persona, me hace ser una persona real, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí yo puedo entenderme yo, perdonarme yo primero y luego poder perdonar a los demás, ¿verdad? Es permitirse sentir esa emoción. Lo que sucede, Patricia, es que en cuestión de emociones la gente no las expresa y en algunas culturas se quedan ahí y entonces eso es lo que nos provoca, digamos, el malestar, ¿verdad? Y eso es lo que al final no podemos perdonar por algo que nos hicieron porque creíamos que las personas tenían que darnos algo, ¿verdad? Una expectativa. Entonces cuando yo empiezo a elaborar esa expectativa y construyo pensamientos más adecuados, más positivos sobre esa situación, de alguna manera puedo entonces estar mejor. Doctor, quizá como para terminar que nos deje esa recomendación, ¿verdad? Yo sé que es muy extenso y cada persona es un mundo, pero ¿cómo enfrentar un dolor emocional para, así como lo hemos repetido varias veces, no quedarnos atascados en eso y no pagar las consecuencias? Exacto. Primero, identificarlo, ¿verdad? Asumirlo, ¿verdad? Si tengo un dolor emocional de una situación que me sucedió, bueno, pensar qué fue lo que me pasó, por qué me siento así. Una vez que ya lo identifiqué y de dónde viene, yo puedo empezar a trabajarlo, ¿verdad? Empiezo a buscar estrategias y herramientas para poderlo modificar. Desde el enfoque cognitivo-conductual en el cual yo trabajo, lo que buscamos es que la persona de alguna manera busque pensamientos diferentes en función de esa situación para poder sentirse mejor, porque como le decía anteriormente, hay situaciones diferentes que ya no podemos controlar. Entonces, ¿qué es lo único que nos queda y en lo que somos soberanos nosotros los seres humanos? Es nuestra forma de cómo percibimos las cosas. Por eso usted puede ver muchas personas que ante situaciones específicas reaccionan de una manera diferente, unas más positivas, otras más negativas. Entonces, la cuestión para sanar esas heridas emocionales es que la persona primero las identifique, las exprese, las viva, ¿verdad? Las sienta en toda su extensión y que luego entonces empiece a construir pensamientos más positivos que le puedan ayudar, ¿verdad? Obviamente es un proceso porque a veces son cosas que nos suceden y queremos que la cosa sea ya, pero en realidad eso lleva un proceso, pero también tiene mucho de parte de uno para estar. Todo tiene su tiempo, ¿verdad? Y en nuestro esfuerzo, que es lo más importante porque al final nos vamos a sentir mejor y vamos a vivir mejor. Exacto. Doctor Carvajal, un placer tenerlo aquí en nuestra casa. Muchísimas gracias por habernos venido a visitar y hablarnos de algo tan importante para nosotros. Gracias, Patricia, por la invitación a ustedes. Un placer.